Muy buenas tardes. A continuación daremos inicio al panel temático número 2, Estados y la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas. Para este panel damos la bienvenida a el embajador Luis Gallegos Chiriboga, representante permanente del Gobierno de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. A Daniel Chidlowski, superintendente de Banca, Seguros y Fondos de Pensiones Privadas del Perú. A Alma Viviana Pérez, directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Gobierno de Colombia. Raimundo González, jefe del Departamento de la OCDE del Gobierno de Chile. Jason Pillmayer, asesor especial y director del Grupo de Empresas y Derechos Humanos del Departamento de Estado americano. Amol Mera, director de la Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Social Empresarial. Modera Alexandra Guáqueta, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos. Tiene la palabra la señora Alexandra Guáqueta. Bueno, seguimos un poco retrasados con nuestra agenda. Vamos a empezar con el panel sobre estados. Una de las cosas que quisiéramos lograr en cada uno de estos paneles es también visualizar cómo se integran los tres pilares de los principios rectores. Como mencioné esta mañana, los principios rectores tienen tres pilares. El primer pilar se refiere a la forma como los estados pueden implementar los principios rectores siguiendo sus obligaciones, las obligaciones que ya han contraído a nivel internacional con tratados internacionales en derechos humanos. El segundo pilar se concentra sobre la responsabilidad empresarial y trata sobre los sistemas gerenciales, la debida diligencia, esa fórmula de la debida diligencia que dice tener una política, identificar los riesgos, manejar los riesgos, abordar los riesgos y tener mecanismos de quejas y participar en otros procesos de remedio no judiciales o judiciales por fuera de la empresa, lo que Mark Hodge nos mencionaba cuando estaba hablando en el panel sobre empresas. Y el tercer pilar recoge el tema de acceso a remedio, tanto el acceso a remedio manejado por los estados como el acceso a remedio manejado por iniciativas multiactores y por empresas. Ahora, de nuevo, estos tres paneles no existen en el vacío. En la vida real se tocan e interactúan entre sí. Sin embargo, este panel va a enfocarse un poco sobre diferentes visiones y diferentes ejemplos, experiencias actuales de implementación de los principios rectores desde los estados. Y tenemos en este panel personas con diferentes funciones, un abanico de diferentes secciones del estado. Voy a hacer una ronda de preguntas siguiendo la misma metodología que hemos hecho. Hablaremos una hora y después tendremos 20 minutos de sección para preguntas y respuestas. Voy a empezar con el embajador Luis Gallegos de Ecuador. El embajador Luis Gallegos además estuvo muy involucrado en las conversaciones que hicieron parte del proceso de la formulación de los principios rectores. Embajador, Ecuador ha sido un firme defensor de la necesidad de introducir normas más claras para las empresas con respecto a impactos en derechos humanos. ¿Puede explicar la opinión de Ecuador y nombrar los tres mejores elementos que han introducido en el país para prevenir impactos adversos de las empresas, ya que ustedes han sido grandes defensores de la idea? ¿De qué se trata y cómo lo han internalizado? Muchísimas gracias, Alexandra. Antes creo que es adecuado agradecer
a ustedes por la invitación acá. Me siento muy honrado de estar en Medellín. Me siento muy a gusto en Medellín, la calidez de su gente, la demostración de la afabilidad que tienen, me ha verdaderamente impresionado. Y obviamente estoy muy bien impresionado por todo lo que oí hoy en la mañana. Yo quería contestar tu pregunta con un paraguas quizás y muy pequeño, ya que hiciste alusión a mi intervención. Yo soy vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos y también soy coordinador del Grupo Latinoamericano en el Consejo de Derechos Humanos. Además de eso, funjo como punto focal por derechos humanos y discapacidad. Me involucré en el proceso de derechos humanos y lo que yo entiendo como sector de actividad productiva más que empresarial, toda la actividad productiva, con John Ruggie, porque tuvo la gentileza de designarme con Kofi Annan y Mary Robinson parte del grupo de liderazgo de la iniciativa que culminó con estos principios rectores, que era un común denominador. Yo tengo una gran admiración por Ruggie, porque logró, después de una serie de consultas que realizamos y reuniones que tuvimos en la India, en América Latina, en muchos continentes, logró un común denominador de lo que sería un marco referencial. Ese marco referencial es extremadamente importante porque después de 30 años de capitalizar lo que son conductas voluntarias, estábamos entrando dentro del Consejo de Derechos Humanos a ver lo que son la obligatoriedad respecto al respeto de derechos humanos. Y ahí quiero ser muy claro porque los derechos humanos son universales y son generales para todos. En esto hay un divorcio entre los sectores que manejan derechos humanos y los sectores productivos. Hoy en la mañana estuvo bastante más claro que hay un gran interés, pero obviamente desde el niño que está explotado haciendo ladrillos en varios países del mundo hasta las empresas multinacionales más grandes, tienen que acordar y tenemos que acordar un manejo del procedimiento de respeto a todos los derechos humanos, a todo el respeto de sus minorías, grupos vulnerables y todos los conceptos que tengamos. El Ecuador es paladín en este tema porque además ha tenido una mala experiencia en su relacionamiento con empresas transnacionales, especialmente en el caso específico de una que, como decía Marco hoy de mañana, no solamente ha ejecutado una gran campaña de lobby, sino que ejecuta una campaña en contra del Ecuador y su sistema judicial, y que son embates judiciales y políticos muy grandes para un país chico. Yo fui embajador en Washington y conversábamos con Jason de eso. Yo solía decir que enfrentarme a esta empresa en Washington era como un hombre frente a un tsunami, porque las capacidades de una multinacional, las potencialidades económicas rebasan las capacidades de muchos de los 193 países que conforman las Naciones Unidas. Y este tipo de empresas no solamente tiene capacidad en un país, por lo tanto, lo que legisle el Ecuador respecto a proteger a su población contra abusos de transnacionales no tiene mayor importancia si no se transnacionaliza esa medida. Por lo tanto, una de nuestras principales posiciones es crear un régimen jurídico vinculante. Ya tenemos los principios rectores, un tratado internacional similar a los tratados de derechos humanos, otros que podamos tener un mecanismo vinculante para que todos estos derechos humanos se respeten, sean monitoreados como lo son en otros casos. Yo era miembro del Comité contra la Tortura. Yo he sido experto internacional como la señora de hoy de mañana, que era experta del Comité Indígena. Yo creo que es muy importante el tener eso. El Ecuador obviamente está en un proceso de transformación importante. Tiene una nueva constitución y tiene un conjunto de leyes que garantizan y privilegian fundamentalmente la defensa de la esencia humana y la creación del hombre como centro, del hombre y la mujer y el niño ecuatoriano como centro de la actividad económica y productiva. Por lo tanto, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una transversalización de derechos humanos. Y siempre que hablamos de esto, no necesariamente en el contexto de lo que es la actividad propia, tenemos que vincular los derechos humanos que hoy estamos tratando aquí, no solamente con empresas. Yo creo que la traducción de derechos humanos en business, human rights in business, en alguna parte pierde el sentido cuando solo se le limita a empresas. Es human rights y toda la actividad que tiene que ver con el sector productivo, porque parecería que hay una desvinculación en donde el sector productivo no conoce nada de derechos humanos. Espero que esté ansioso de aprender de ellos. Yo creo que la sociedad civil aquí reunida y la sociedad en general del mundo
está ansioso también de que la sociedad financiera productiva respete los derechos humanos en todo su conjunto. Perdona que me extendí. Gracias, Alma Viviana, esta mañana han mencionado a Colombia como un pionero en iniciativas de derechos humanos. De manera muy breve, por favor, menciona dos concretas. Sí, de manera muy breve suena perfectamente amenazante. No, para nosotros es un privilegio estar haciendo este evento con ustedes en Medellín, porque en Colombia nos hemos realmente puesto en la tarea de desarrollar una serie de iniciativas que promuevan y permitan implementar los principios. Algunas de esas iniciativas incluso fueron empezadas antes de que los principios existieran, y tengo yo que decir que son en general iniciativas multiactor y no son iniciativas generadas desde el gobierno, sino que desde hace mucho rato en una asociación conjunta entre gobierno y empresas y luego organizaciones se han desarrollado. Alexandra, yo creo que hay dos ejemplos que son claros y pedí que las pusieran ahí para mayor brevedad. Y una es el Comité Minero Energético. El Comité Minero Energético es una iniciativa multiactor en el que compañías del sector minero en Colombia se sientan con gobierno nacional, con los socios primordiales que trabajan el tema en el gobierno nacional, y desarrollan una serie de recomendaciones y de trabajos que lo que permiten es implementar en esencia lo que está contenido en los principios voluntarios de Naciones Unidas. El Comité Minero surge a propósito de los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos y va evolucionando de manera muy rápida hacia la implementación de los principios rectores desarrollados por el profesor Rogui, que ahora son parte del mandato del grupo. En el Comité Minero usted encuentra entidades estatales, empresas nacionales extranjeras, asociaciones como cámaras de comercio, por ejemplo, embajadas y observadores de organizaciones sociales, y yo diría que esa fue la génesis de todo el proceso de desarrollar el tema de empresas y derechos humanos en Colombia, y viene siendo liderado desde el Estado en un muy buen trabajo por el Alto Consejero para la Seguridad. Alma Viviana, nos has contado quiénes son parte del comité, pero ¿por qué no nos cuentas cómo funciona en concreto? El comité, hay unas empresas, ¿quién del gobierno se sienta? El ¿Se sientan a hablar comité, y qué hacen? el comité tiene unas empresas y tiene además participación por parte del gobierno nacional. Básicamente lo que hace es producir recomendaciones para abordar los riesgos potenciales que específicamente se puedan presentar por la acción de las empresas en el territorio colombiano. Trabajan temas, Alexandra, como relacionamiento con compañías de vigilancia y seguridad privada, trabajan gestión de los riesgos de extorsión y secuestro, y hay una muy buena guía para el trabajo sobre ese tema. Trabajan análisis de riesgos y en términos generales se hacen benchmarking entre las empresas para cumplir con los principios de derechos humanos. Ahora, tengo que decirte otra cosa, y es, aparte de eso, que es un trabajo multiactor, hay otro muy importante, es el trabajo que desarrolla Guías Colombia. Guías Colombia, que se trabaja desde la Fundación Ideas para la Paz con un buen número de organizaciones empresariales y de organizaciones sociales, también desarrolla marcos de trabajo para empresas. En este caso tenemos 10 empresas nacionales y extranjeras, un gremio que es la ANDI, 6 organizaciones de sociedad civil y el gobierno nacional, la Vicepresidencia de la República, el Programa Presidencial de Derechos Humanos. Guías Colombia desarrolla guías justamente para que las compañías puedan abordar también riesgos potenciales, y ellos trabajan seguridad, mecanismos de quejas y reclamos, y más recientemente han empezado a trabajar tierras y asuntos laborales, y nos dirigimos a trabajar temas muy sensibles en Colombia, Alexandra, que para nosotros desde el programa presidencial nos inciden en toda la implementación en derechos económicos, sociales y culturales, pero de eso voy a hablar luego. Gracias, Alma Viviana. Jason, tú trabajas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos sobre el tema de empresas y derechos humanos, y qué requerimientos ha introducido tu país para empresas americanas que operan en el extranjero? ¿Y ha sido difícil introducir estas medidas? Primero que todo, muy buenas tardes y muchas gracias al Gobierno de Colombia, a la PNUD, la alta comisionada
por organizar ese evento, por invitarme a mí. Es un placer estar aquí. Voy a hacer mis respuestas en inglés para evitar confusión, pero con permiso de la audiencia y de los traductores. So to answer the question, Alex, the U.S. government has a three-part business and human rights strategy: support, partner, and promote. We support investments, innovations, and activities. Nosotros apoyamos actividades de los negocios que nos ayuda a resolver los desafíos y a mejorar el bienestar de las personas. Sabemos que las compañías hacen cosas importantes que tienen un buen impacto en el mundo entero. También estamos de socios en algunos proyectos donde el sector privado y el sector público tienen objetivos comunes, y finalmente desarrollamos el Estado de Derecho para promover los derechos humanos y fomentamos el mejor comportamiento posible, dando capacitación en diferentes congresos, en diferentes lugares del mundo. Y les voy a dar un par de ejemplos. En cuanto al apoyo, nosotros tenemos una agenda interesante en este sentido. Estados Unidos sabe que hay una gran contribución por parte del sector privado y sabe que se pueden implementar este tipo de políticas. Nosotros estamos hablando la inclusión de los derechos humanos y también la protección del medio ambiente, y los negocios o el sector empresarial pueden ocuparse de esto, aunque no siempre lo hacen, pero estamos haciendo todo lo posible para que se ocupen de derechos humanos y del cuidado del ambiente. Tenemos una línea directa donde nuestros embajadores están disponibles para hablar con negocios en los Estados Unidos que están invirtiendo en diferentes países, justamente para hablar de los desafíos que los enfrentan y para hablar de los problemas que pueden surgir y que ellos tendrían que manejar. Para seguir con el siguiente tema, les voy a dar un ejemplo de cómo nos asociamos con el sector empresarial. El mejor ejemplo es a través de nuestras multiiniciativas. Dos ejemplos son los principios voluntarios para la seguridad y para los derechos humanos en áreas como petróleo, gas y minería. Nos aseguramos de que las personas respeten los derechos humanos, y aquí en Colombia todo el mundo conoce muy bien nuestras iniciativas. También tenemos un código de comportamiento para los proveedores y estamos tratando de levantar las normas, de hacer las normas más altas en compañías terciarizadas. Por ejemplo, nosotros contratamos a muchas compañías desde el Departamento de Estado y hemos tenido problemas con muchos de sus comportamientos. Estamos tratando de apalancar esta experiencia para poder generar mejores prácticas y para poder aplicar las lecciones aprendidas en cuanto a las compañías terciarizadas. También tenemos una cooperación multilateral. Aquí trabajamos con las leyes. Por ejemplo, tenemos una ley contra la corrupción y, por ejemplo, es ilegal que algunas personas hagan pagos a algunos funcionarios. O sea, los funcionarios no pueden recibir ningún tipo de regalo, ni plata, ni nada para otorgar contratos. Tenemos leyes en contra de esto. También tenemos sanciones contra esto, pero sabemos que es muy complejo manejar todo esto. Si una persona, por ejemplo, si una persona de los Estados Unidos va a empezar un negocio que esté por encima de X margen, tiene que reportar el negocio que está haciendo y explicar de dónde vienen los recursos, etcétera. Hay diferentes diferentes secciones en esta ley y bueno, no puedo entrar en todo lo que estamos haciendo porque sé que estamos cortos de tiempo, but I do want to ask you a follow-up. De nombrar los requisitos de reporte para las empresas que van a entrar a operar en Myanmar y el Dodd-Frank Act sobre reportes relacionados con minerales de conflicto. Haber introducido esas dos medidas no fue fácil, y efectivamente hubo preguntas por parte del sector privado, preguntas difíciles. ¿Por qué le preocupaba al sector privado esas dos medidas? So, it's a good question. Buena pregunta, y puesto que yo no puedo representar a
todos los hombres de negocios de Estados Unidos, sí puedo comentar sobre ciertos periodos cuando se estaban considerando estas leyes y cuando se estaban implementando también. Una preocupación que siempre existe, no solamente en el sector empresarial, pero especialmente sí en el sector empresarial, aunque no solamente es si sí o si no ese requisito es práctico y cuál va a ser el costo de cumplir con ese requisito. Obviamente hemos oído esto con respecto a los Dodd-Frank Rules y otros requerimientos. Además, con respecto al reporte Bremen, esto es una cosa que se ha hecho cuando, por ejemplo, un país pide que haya divulgación abierta del negocio, o sea, que se explique exactamente de qué se trata. Aquí hemos hablado de manera práctica para saber a quién aplica que, por ejemplo, si uno es un inversor pasivo que no está controlando la inversión en Myanmar, por ejemplo, ¿qué pasa? O hasta qué punto los socios del gobierno estarían cubiertos o no cubiertos, por ejemplo, aquellos que están en la línea de suministros, ¿cómo estarían afectados, por ejemplo, si hay una violación a estas normas? Y nosotros podemos decir a este respecto que nosotros no queremos avergonzar de ninguna manera a los negocios, sino queremos apoyar a las empresas, porque esto es bueno para los Estados Unidos y es bueno para las empresas también, que haya apoyo para ellas. Entonces, nosotros hemos recogido los informes que están saliendo del reporte Bremen y lo hemos utilizado como base para ver si se está cubriendo la política de Estados Unidos en Birmania. Nosotros estamos animándolos a que estamos fomentando el que se trabaje con las empresas para que las empresas respeten los derechos humanos en Birmania o en Myanmar actualmente. Y nosotros estamos buscando empoderar a la sociedad civil exactamente para que ellos estén enterados de qué es lo que están haciendo las compañías en cuanto a los derechos humanos y para que se comprometan conjuntamente con las empresas a trabajar en pro de los derechos humanos. Las compañías americanas que invierten en el exterior son como una marca que representan a los Estados Unidos y nosotros queremos que Estados Unidos siempre esté bien representado y yo creo que las compañías se dan cuenta de esto. Estados Unidos se dan cuenta también. Hay algunas preocupaciones en cuanto al costo y la eficacia. Hemos visto que pues hay ciertos costos que tienen que ver con la transparencia de estos derechos humanos, pero de todas maneras es algo que se está implementando en las comunidades. Una pregunta espontánea para Amo. An unexpected one. Sencillamente para seguir el hilo de la conversación, ¿cómo se vio desde la sociedad civil esas dos medidas que introdujeron, la del Dodd-Frank Act y la de los requisitos de reporte sobre Myanmar? ¿Cuál era la visión de las ONGs? Okay, wonderful. And I apologize. Siento mucho que no puedo hablar español, o sea que ténganme paciencia y si la traductora cree que voy muy rápido, por favor envíeme una señal. Sociedad civil, yo trabajo en la mesa redonda de rendición de cuentas y grupos de derechos humanos como Human Rights Watch and Earth Rights y nosotros estamos muy involucrados en la sección 1502 en Congo y en otras áreas circundantes y también en el desarrollo de estos requerimientos y ambos han tomado una trayectoria muy diferente. En la disposición del Congo vemos que los Estados Unidos le están ayudando a las compañías que están trabajando allá a mantener los derechos humanos y hay otras asociaciones que le han puesto pleito a los Estados Unidos por lo que establece reglas y disposiciones para respetar los derechos humanos, aunque sí hay un liderazgo en el Congreso para hacer la mejor diligencia posible en cuanto a la extracción de minerales, también hay un problema con las autoridades locales. Esto es una cosa bastante interesante de la que tenemos que estar conscientes y tenemos que entender exactamente cuál es el papel de el sector privado en el respeto de los derechos humanos. CORT también está muy
involucrada para asegurar que los informes que salen, tanto privados como públicos, sean totalmente transparentes. Al final había preguntas sobre el nivel de transparencia, pero esperamos que las compañías realmente puedan seguir las guías que han sido establecidos por el Departamento de Estado, y estamos buscando que haya una muy buena transparencia y muy buena implementación de todas las reglas relacionadas. A Perú. Daniel, bienvenido. Daniel, quisiera que nos contaras primero qué cargo tienes, a qué te dedicas, y que nos explicaras esa norma que tú compartiste con la comunidad internacional cuando asististe al Foro Anual de Ginebra en diciembre y te referiste a una regulación especial desde tu cargo. Quisiera que nos explicaras eso. Correcto, con mucho gusto. Yo soy superintendente de bancas, seguros y AFPs del Perú, vale decir, soy el principal regulador financiero del país. Lo único que no regulo es la bolsa de valores, todo lo demás lo regulo. Pero regulo solamente la parte financiera, no regulo las compañías que operan en el sector real, eso es importante tenerlo en mente. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo, sacando una regulación que afecta a todos los bancos y otras entidades financieras, y que le dice que tiene que hacer due diligence respecto a los conflictos sociales o socioambientales en que pueden estar involucrados sus clientes. Ahora, pregunta, en primer lugar, somos la única superintendencia que hace esto, no hay ninguna otra todavía, pero seguramente tendremos imitadores pronto. La pregunta es, ¿por qué nos hemos metido en este pantano? ¿Qué tiene que ver la banca y un regulador bancario con conflictos de derechos humanos? Entonces, hay que entender de que estos conflictos en el Perú son muy importantes. Uno de los grandes problemas nacionales es la convivencia de empresas mineras con sus vecinos, que son muchas veces pueblos pequeños o medianos, de gente bien intencionada, pero que no siempre le gusta a estos nuevos vecinos que llegan. Es uno de los grandes problemas nacionales. Lo segundo que hay que entender es que el impacto de estos conflictos es ampliamente extendido. No es de que es una pelea contenida entre una empresa y sus trabajadores o una empresa y un vilorio vecino. Cuando hay un conflicto entre ciudadanos y empresas mineras, hay muchos terceros afectados. Los financiadores de la empresa minera muchas veces son los menos impactados. Generalmente estos proyectos mineros grandes se financian en Londres o Tokio o Nueva York o alguna parte fuera del Perú, no impactan a los bancos peruanos directamente, pero lo que pasa alrededor sí. Entonces, un conflicto muy conocido, el de Conga, que está en Cajamarca, una mina que parece que no se va a hacer pronto, en todo caso, por el momento los inversores mismos han decidido postergarla. Resulta que ha impactado a camioneros, a gente de pequeños restaurantes, a gente que tiene posadas de una estrella, hotelitos chiquitos, porque como consecuencia del conflicto ha habido una depresión económica aguda, y contenida a una zona de Cajamarca. Ahora, ¿esto a quién ha afectado? Ha afectado a los que financian este tipo de emprendimientos. ¿Quiénes son? Cajas rurales, cajas municipales, pequeños bancos. No están en Tokio ni en Nueva York. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos conflictos, todos los daños colaterales, los que están alrededor, que están impactados, acaban trasladando sus problemas a sus bancos. Y los bancos nos dicen a nosotros, oigan, ¿qué pasa con esto? Ahora, ¿qué hacen los bancos cuando hay un problema de esta naturaleza? Hacen provisiones, prevén el caso de que no van a recibir pagos. Eso es de alguna manera aceptar los daños, porque los vamos a cargar a utilidades y esas utilidades nos las resarcimos finalmente cobrando mayor tasa de interés. Entonces finalmente el público paga. Nosotros quisiéramos de que el público no pague o pague menos, que estos conflictos en la medida de lo posible no sucedan, se les palíe, se les contenga, se les haga menos fuertes y se les prevenga o se les administre. Porque los conflictos son parte de la vida, no hay nadie de nosotros que no tiene conflictos todo el tiempo. Con nuestros vecinos, con nuestros queridos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas. Una vida exitosa es una vida en que se han manejado bien muchos conflictos. De manera que hay que comenzar por ahí. Ahora, cuando uno reconoce eso, la tarea de la banca y el regulador bancario es
ayudar a que estos conflictos se manejen bien. Eso requiere due diligence, requiere atención a los principios de que aquí todos hablamos y requiere de que se desarrolle una cultura de manejo, administración de conflictos. Entonces, de ahí viene la preocupación de la Asociación de Bancos que yo presido, de desarrollar una regulación que haga de que los bancos y otras instituciones financieras también, pero principalmente los bancos, se ocupen de trabajar con sus clientes para que los clientes tengan una conciencia de cuáles son los costos y traten de minimizarlos. En términos de economistas, lo que queremos es internalizar las externalidades, que los costos se paguen ahí donde se generan, pero que en la medida de lo posible se reduzcan. Hay que prevenir y curar, y no simplemente llevar a balance de que, bueno, hay pérdidas, qué pena, hay que digerir las pérdidas. Una pregunta de seguimiento, Daniel. Me imagino que has tenido algunas conversaciones con las empresas acerca de esta norma. ¿Cuál ha sido la reacción? La reacción ha sido sumamente buena, porque resulta que los mismos bancos tienen una cosa que se llama los Equator Principles, los principios del Ecuador, que ya engloban muchas de las cosas que nosotros queremos hacer. En realidad, nosotros lo que estamos haciendo en gran medida es formalizar y volver obligatorios cosas que se están haciendo ya voluntariamente. Ahora, de nuestros bancos grandes, 3 de 4 ya son socios de los Equator Principles. El cuarto seguramente va a entrar de buena gre. Los más pequeños no lo están haciendo, pero también se van a asimilar. De manera que lo que hemos encontrado es que en realidad los bancos nos han dicho de que está muy bien, que finalmente haya un level playing field, que haya una cancha plana, que todos actúen igual, que el regulador se preocupe del tema y que de alguna manera reciban reconocimiento y valoración por las buenas acciones que tomen. Hasta el momento ha sido simplemente beneficio moral, se sienten bien cuando lo hacen, pero ahora regulatoriamente esto les va a convenir. Entonces tiene otro tipo de fuerza todo el movimiento. Y quise decir una cosa más. Aquí se está combinando dos elementos. El elemento bolsillo, el interés económico de empresas y bancos, con el interés político del gobierno que quiere también, por cierto, manejar bien conflictos. Entonces, cuando uno hace coincidir el interés político, moral, si queremos, con el interés económico, hay una cosa muy potente, ¿no? Y eso ahí está por la fuerza. Nosotros estamos contribuyendo la parte económica a un binomio, dos piernas que tienen que caminar juntas. Gracias, Daniel. Raimundo, explícanos cuál es tu cargo en el gobierno de Chile. Estás dentro de un punto focal de la OSD. ¿Qué es eso y a qué se dedican? Hola, bueno, muchas gracias. Quizás contextualizar un poco más esto y contarles de que Chile es miembro de la OCDE desde el año 2010, pero con anterioridad empezó a participar en algunas iniciativas y algunos programas propios de la OCDE antes de su ingreso, y uno de ellos fue el participar como miembro, como parte de este instrumento, de la línea de directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Ahora, bueno, esta línea de directrices tienen dos obligaciones fundamentales. La primera de ellas es que se tienen que promover estas líneas directrices a las empresas multinacionales, y la segunda de ellas es que se deben implementar. En otras palabras, este es uno de los pocos instrumentos vinculados con la responsabilidad social empresarial que contiene, digamos, que los estados se obligan a establecer un punto nacional de contacto de isonomía, que es un punto focal, quien debe buscar que las empresas multinacionales cumplan con estos principios. Bueno, en mi caso yo soy jefe del departamento OCDE en Chile y además particularmente soy punto nacional de contacto de la línea directrices de la OCDE. Esto significa en términos concretos de que si hay alguna reclamación por parte de un interesado, de una parte interesada que se ve perjudicada por alguna acción de una empresa multinacional, muy importante obviamente, y que esa acción implique algún incumplimiento de alguna de los principios de las líneas directrices, esa parte interesada puede recurrir al punto nacional de contacto y solicitar principalmente que medie con el objeto, ojalá, que se solucione el conflicto. Obviamente que no todos los conflictos se resuelven.
Por lo tanto, hay distintos procedimientos, pero finalmente el punto nacional de contacto debe elaborar un informe en el cual puede emitir recomendaciones, y esto obviamente que genera una cierta presión para estas empresas multinacionales porque ese informe se hace público después. Entonces, bueno, básicamente en eso consiste. Eso significa que tú has mediado casos. ¿Tienes lecciones para aprender con nosotros sobre casos que hubieras mediado? Bueno, lamentablemente las líneas directrices no son tan reconocidas como nosotros quisiéramos que sean. Ahí hay ciertamente un debe por parte de nosotros en la labor de difusión, hemos tratado de hacerlo, pero bueno, desde el año 97 que somos miembros, recién recibimos el primer caso el año 2003, y a la fecha hemos recibido 8 casos. A mí en particular me ha tocado solamente ver uno de ellos, por lo tanto puedo transmitirte cuál ha sido la experiencia en general de Chile en este tema, pero en mi caso particular a mí me ha tocado solamente ver un caso. Alma Viviana, cuando y Amol, ya voy a llegar a ti, cuando nos compartías una de las primeras experiencias de Colombia en empresas y derechos humanos, mencionaste el Comité Bioenergético que implementa en Colombia principios voluntarios, y mencionaste Guías Colombia, mencionaste que habían sido útiles también para tocar un tema espinoso que es el tema de la extorsión, pero tengo entendido que desde tu oficina, el Programa Presidencial de Derechos Humanos, ustedes ahora quieren hacer un énfasis o tener también un campo de acción en derechos sociales y económicos. Explícanos de qué se trata este cambio de énfasis y si hay 2 o 3 medidas concretas que pudieras compartir con nosotros. Gracias, Alexandra. Y efectivamente, una de las reflexiones que hemos hecho muchísimo desde el Programa Presidencial de Derechos Humanos es que todo este tiempo que Colombia ha estado sufriendo las consecuencias de un conflicto armado que estamos tratando de resolver, pero que lleva 40, 50 años, es que cuando discutimos derechos humanos tenemos una concentración en derechos civiles y políticos, y muy específicamente en los derechos relacionados con la vida y la integridad. Entonces, al tiempo que el Estado continúa trabajando en esto, nosotros hemos querido poner un mayor énfasis en los asuntos que se trabajan desde el Estado, en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y ahí estamos desarrollando políticas que permitan prevenir impactos negativos de acción de empresas o abordar impactos existentes. Y creo que hay 2 iniciativas, 3 podría decir, que nos están realmente haciendo ver que hay un camino muy promisorio para el Estado colombiano ahí. La primera, tal vez la más importante, es fortalecer la respuesta desde el Estado en empresas y derechos humanos, y eso es la construcción de una política pública en la materia. Nosotros entendemos que construir una política pública le va a entregar a las entidades del Estado un marco efectivo para abordar los temas relacionados con esta problemática de manera estructural y con una línea de Estado, y no con unas respuestas individuales y no necesariamente articuladas. Esa política pública que contábamos se está construyendo con más de 60 entidades, aborda temas como gestión de riesgos, transparencia, seguridad, relaciones con comunidad, tierras, grupos étnicos, aborda una gran cantidad de temas y genera una cantidad de interacciones entre entidades del Estado que se constituyen en un efecto de prevención. Eso es lo primero. Lo segundo es que al tiempo de avanzar en este proceso de construcción de política pública en empresa y derechos humanos, hemos emprendido también la elaboración de políticas sectoriales. Entonces, un caso que me gusta mucho mencionar es el del sector comercio, que se acercó al programa presidencial, en principio solicitando apoyo para construir una política de responsabilidad social empresarial, que derivó en un proceso en el que las 11 entidades del sector comercio de Colombia están trabajando en formación en derechos humanos y en construir su propia política interna de derechos humanos para el sector, con el impacto que eso tiene en temas como, por ejemplo, la implementación de los tratados de libre comercio y las cláusulas de derechos humanos para los TLCs. Y hay una tercera iniciativa, Alexandra, que no quiero dejar de mencionar y que estamos iniciando apenas. Lo hago porque uno de nuestros socios principales está acá, es el Departamento Nacional de Planeación, y es que estamos desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y el programa
trabajando para hacer una lectura con un enfoque de derechos de los indicadores que el Departamento Nacional de Planeación usa para hacer seguimiento de los temas de desarrollo en Colombia, y estamos hablando de generar seguimientos por categorías de derechos que nos permitan hacer una lectura desde los derechos humanos de la gran cantidad de acciones que el gobierno de Colombia desarrolla en diferentes áreas que cumplen con los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Esto implica un seguimiento a las empresas domésticas colombianas también y su comportamiento? Esto implica por el momento el seguimiento de los indicadores que regulan el reporting desde el Estado, pero tengo que decirte, Alexandra, que también estamos desarrollando desde el observatorio un proyecto para hacer una serie de estudios de caso y seguimientos de buenas prácticas y malas prácticas de empresas. Gracias. Hemos visto rápidamente un abanico de diferentes opciones desde el Estado, iniciativas, propuestas de regulación, funciones de mediación de conflicto, diseño de política, regulación en el tema de reporte, una propuesta de tratado vinculante internacional. Quería pasar ahora a Amol, que nos explicó que trabaja en una ONG sobre responsabilidad corporativa, y ellos hicieron un estudio reciente sobre opciones de debida diligencia que tiene el Estado. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata y qué encontraron y qué opciones tienen los estados? Sure, thank you. I have copies of the report. Yo tengo copias del informe en español y ustedes lo pueden consultar. El informe fue solicitado por ICAR y tiene que ver con las opciones regulatorias que están disponibles para establecer una regulación en el marco de derechos humanos. Llevamos a cabo consultas mundiales con los diferentes interlocutores y les hicimos la pregunta: ¿qué están haciendo los gobiernos en materia de debida diligencia? Incluimos más de 100 ejemplos de procesos de debida diligencia que son análogos o que tienen que ver con derechos humanos, el tráfico de personas, por ejemplo, cuestiones ambientales que fueron incluidas dentro de ese cuestionario. Y la evidencia parece demostrar que hay diferentes tipos de medidas que tienen que ver con la regulación. Queremos utilizar los hallazgos de este informe para ver cómo puede haber regulación de la debida diligencia en materia de derechos humanos. Hay muchos ejemplos y agrupaciones que se están prestando a regulación. Por ejemplo, Jacob mencionó algunos de los avances que ha tenido Estados Unidos en tráfico de seres humanos. El presidente Obama este año aprobó un decreto para que compañías que quieren un contrato con el gobierno federal tengan un plan de acción para combatir esa práctica. Es el tipo de mecanismo regulatorio que evita ciertos peligros o ciertos problemas. También ha habido regulación de diferentes sectores que tengan que ver con ese tipo de actividad. Puede tratarse, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el Congo. El Congreso intervino y dijo: en el Congo hay mucha violencia que está asociada con actividades mineras, y se creó un marco de acción para prevenir esas actividades. Y esto tiene que ver con transparencia en los informes. Otra forma en que puede haber regulación. Hay otra disposición, por ejemplo, que tiene que ver con pagos hechos por compañías a gobiernos extranjeros. Es una medida para tener mayor transparencia. No hay un castigo ni una penalidad, es simplemente obtener la información y que pueda ventilarse para poder traerla a colación. Y en la última, y me parece la más importante desde el punto de vista latinoamericano, que se puede hacer regulación en materia de contratación pública. Hay gobiernos que muy a menudo están trabajando muy de cerca con las empresas en el manejo de recursos naturales, y las dos se mezclan entre sí. ¿Y por qué los gobiernos no tienen medidas que requieren la debida diligencia en materia de derechos humanos para contratación pública o para recibir apoyo del Estado? Y no solamente cuando se mide ya el desempeño, sino durante todo el momento, desde comienzo a final. Vemos entonces acción desde el punto de vista de contratación pública, y es algo que nosotros fomentaríamos que se haga más en esta región. Amol,
Jason, ya que Amo le estaba aterrizando unos ejemplos concretos que le parecía que podían ser relevantes para América Latina, como por ejemplo, si los estados pues, que tienen la voluntad de hacer iniciativas y que están empezando incluyendo cláusulas en contratación pública. Jason, quería hacerte a ti una pregunta sobre las formas, de nuevo para que tú aterrices en América Latina como Estados Unidos, en las formas en las cuales ustedes están trabajando con empresas para minimizar los impactos adversos en América Latina. So we work with Nosotros trabajamos con compañías americanas y otras también del mundo entero para anticiparnos, evitar y minimizar el impacto adverso, y lo hacemos de diferentes formas, con buenos ejemplos de cómo se trabaja con una serie de compañías, no solamente norteamericanas, respecto a los principios rectores, que lo consideramos como una colaboración entre la sociedad civil, la industria, como una herramienta buena para manejar problemas que de otra forma no podrían resolverse. O sea que hemos venido trabajando para responder a la pregunta respecto a la América Latina. Hemos tratado de fomentar a través de las embajadas y de las compañías y ONGs en influir en los otros gobiernos latinoamericanos para que ellos también se interesen en los principios rectores y su aplicación. Para nosotros, esos principios voluntarios pueden lograr su máximo impacto o utilidad, y no lo lograrían a menos de que los países que son países anfitrión de la actividad minera los hagan cumplir. Necesitamos esa sinergia, porque de lo contrario hay un esfuerzo y una duplicación de esfuerzos que no tienen su cometido. Estamos agradeciendo mucho la labor del gobierno de Colombia en este sector por el trabajo que fue hecho por el Comité de Minería y Energía, Alex y otros, Alma, y he citado ese ejemplo para tratar de alentar a los demás gobiernos de la América Latina y a Perú especialmente, así como también otros lugares del mundo, que tengan en cuenta el unirse a esa iniciativa. Yo creo que hay una serie de actividades sobre las cuales se trabaja en la América Latina. La actividad de prosperidad a través de acuerdos comerciales en la región, ¿no? En Colombia estamos especialmente orgullosos de ayudar a formular el plan de acción laboral, y creo que esas dos iniciativas tienen mucho que ver con asuntos laborales y democracia. Nosotros apoyamos la importancia de procesos consultivos en las comunidades mineras en lo que tiene que ver con ese tipo de proyectos, como los hemos hecho en Perú y Panamá. Hay también un programa que se llama Practice. Va a haber una presentación al respecto el viernes para explicar más sobre ese programa. Entonces tratamos de hacerlo a través de nuestras políticas y nuestros programas, pero en última instancia logramos los mejores resultados en cooperación con otros países, y aprecio la oportunidad aquí de interactuar con otros representantes de países de la América Latina. Thank you very much. Comercio. Entonces quisiera poner sobre la mesa los temas de los tratados de inversión, los tratados de libre comercio, los acuerdos Estado-empresa. Embajador, me gustaría preguntarle hasta qué punto están hoy en día los acuerdos de inversión y comercio que tiene Ecuador alineados con los principios rectores, y si no, qué discusiones hay para que acuerdos en el futuro pudieran estar alineados para proteger la capacidad el margen de maniobra que necesita Ecuador para poder proteger a sus ciudadanos. Muchísimas gracias. El Ecuador está haciendo una revisión completa de los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión que firmó con todos los países. En muchos de los casos, esto no es solamente el Ecuador. El Centro Sur en Ginebra acaba de hacer una publicación en donde más de 1000 tratados bilaterales de inversión tienen asimetrías totalmente en contra de los estados que reciben esas inversiones. Obviamente fueron firmados en una etapa en donde toda inversión se consideraba buena.
y no necesariamente toda inversión es buena per se, pero ciertamente también daban cláusulas de solución de controversias que eran asimétricas y que perjudicaban a los estados y fundamentalmente eran pro empresa. En el caso específico del CIADI, ha habido serios problemas con esto y lo mismo con Unicitral. Obviamente, los tratados bilaterales de inversión tienen un efecto positivo en ciertos casos, pero en una gran mayoría de los casos, especialmente cuando no hay una institucionalidad, en algunos países, especialmente estamos hablando de África, la cosa viene muy complicada. Yo quería también referirme brevemente al tema de Chris Todd y Barney Franks, ya que los preguntaste a los dos caballeros. Sí, tuvo un altísimo costo, ellos ya no son miembros del Congreso, pero fundamentalmente fue guiado a regular un sector bancario desregulado que trajo consigo la crisis bancaria americana y la crisis hipotecaria. Esto iba totalmente en contra de lo que es la filosofía del gobierno de Bush, que era liberalizar y no regular nada. Hoy hay regulaciones que en efecto están siendo llevadas a las cortes para tratarlas. Con relación a los tratados de libre comercio, el Ecuador propone un tratado menos asimétrico de libre comercio. Las diferencias entre las sociedades que subsidian tanto Europa como Estados Unidos y Japón, que el subsidio diario es de alrededor de 1.500 millones de dólares diarios, hace que muchas de nuestras producciones, especialmente en el sector agrícola, sean inviables e incompetentes. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que estos tratados de comercio se circunscriban y hagan lo que están llamados a hacer, que es generar comercio, generar desarrollo, reducir la inequidad, reducir la pobreza en los países. No se puede competir con algodón con ciertos países en donde hay una estructura de subsidio demasiado alta. En lo que respecta a esta innovación del Ecuador, es indudablemente difícil hacer, porque en la mayoría de las negociaciones internacionales sobre tratados de libre comercio que iban a ser un conjunto para el hemisferio y ahora son bilaterales, en efecto era firme aquí, esta es la plataforma en que hemos acordado con otros países, firme aquí. Y en muchos casos los sectores, especialmente de economías vulnerables y economías menos capacitadas, no tienen esas potencialidades. Gracias. Raimundo, paso a ti porque sé que tienes experiencia en temas comerciales y temas de inversión. ¿Tú qué potencial ves para integrar cláusulas de derechos humanos dentro de estos acuerdos para poder prevenir y abordar impactos adversos por parte de empresas? Que es un tema conectado, pero diferente a asegurarnos que los tratados puedan cumplir con la expectativa de la económica, la realización de todos los negocios para el bien de todos, ¿no? Están asociados, pero son diferentes. ¿Qué potencial ves de la inclusión de esas cláusulas y cómo se verían esas cláusulas? Gracias. Bueno, sí, efectivamente a mí me tocó trabajar durante 6 o 7 años negociando acuerdos de libre comercio y en particular los capítulos de inversiones dentro del contexto de un tratado de libre comercio. Ahora, creo que primero hay que hacer una distinción. Yo creo que hay que clarificar que los acuerdos de inversión tienen por objeto básicamente dar protección a la inversión extranjera. Estos acuerdos son tratados internacionales y como cualquier otro tratado internacional, ciertamente los países renuncian a cierta soberanía. Se limita cierta soberanía. Ahora, obviamente, la pregunta es cuál va a ser el límite y cuál va a ser la soberanía que un país está dispuesto a renunciar. En el caso nuestro, por lo menos, nuestra política ha sido de ser favorables a la negociación de estos acuerdos. Les encontramos ciertas ventajas. Principalmente el tener un mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado despolitiza un poco la problemática que podría haber entre un inversionista extranjero y un país, digamos, que dentro del contexto global Chile es pequeño. Ahora bien, reconocemos, sí, y aquí respondiendo a tu pregunta, y que obviamente tienen desventajas. Las desventajas básicamente son de que son acuerdos que muchas veces tienen lenguaje bastante general, muchos de ellos ambiguos, y la manera que nosotros nos hemos ido trabajando este tema es a través de justamente explicitar y
definir mayores temas para evitarnos, digamos, algún conflicto futuro. Ahora, respecto de la inclusión de materias propiamente vinculadas con, bueno, derechos humanos, responsabilidad social empresarial, ¿es factible? Ciertamente que sí, sí lo es. De hecho, nosotros lo hemos estado haciendo en nuestros últimos tratados. Ahora, obviamente que es una negociación que implica dos partes y obviamente que eso va a significar de que tiene que haber un convencimiento por parte de un país hacia el otro para poder incluirlo. A veces se logra incluir cláusulas que refuerzan esto de la manera que a uno le acomoda y a veces no es factible, ¿no? Voy a hacer una última ronda de preguntas para todos y después una última pregunta para Amol en tu capacidad de sociedad civil. La pregunta para todos es, bueno, ¿qué sigue hacia adelante? Cada uno desde su cargo ha estado involucrado en alguna iniciativa específica sobre empresas y derechos humanos, pero ¿qué está en la agenda de ustedes en los siguientes 2 años? ¿Y en qué piensan que sus gobiernos deberían enfocarse? ¿Dónde están las brechas? ¿Dónde está la tarea siguiente? Voy a empezar por Daniel, en Perú. Bueno, para nosotros el primer paso es sacar a publicación, a prepublicación para comentario el lenguaje de nuestra norma, lo que va a suceder en las próximas 6 semanas aproximadamente. Y generalmente nuestra tradición es sacar este comentario general que se le da 60 a 90 días y luego hacemos los ajustes que se requieran tomando en cuenta los comentarios que recibimos y entonces, lo cual significa que para el 2014 la norma va a estar totalmente implementada, ¿no? Va a ser norma vigente. Entonces, ¿para qué pasa después? Tiene que haber una serie de cosas que suceden. Cuando esta norma se vuelve obligatoria, va a haber una respuesta del mercado. Entre otras cosas, va a haber más requerimiento de personas que hagan evaluación socioeconómica de conflictos, con lo cual va a surgir seguramente un mayor mercado para contratar esos servicios, con lo cual va a haber gente que lo sabe hacer, que se van a acercar a los bancos a ofrecer sus servicios. Nosotros especulamos de que puede haber un registro de expertos en esta materia para que los bancos y las compañías puedan acudir a expertos de alguna manera certificados, ¿no? En todas cosas, como inclusive en los médicos, hay médicos buenos, hay médicos malos. Hay gente con talento para estas cosas, hay gente con antitalento para estas cosas. Entonces, hay un tema de alguna manera, si no de certificación, por lo menos de evaluación. O sea que nosotros esperamos que esto se va a ir afincando en los próximos 2 años, esto se va a ir afincando en las costumbres, las buenas costumbres de cómo hacer las cosas. Yo espero que cuando yo deje mi cargo, en que me quedan 3 años, esto va a estar tan afincado que ya no va a ser una cosa de discusión, va a ser natural hacer due diligence. Eso dentro del Perú. Ahora, ¿qué va a pasar en el continente? Nosotros, como Perú, somos miembros de la Asociación de Supervisores Bancarios del Continente Americano. Da la casualidad de que yo soy presidente pro tempore de esa institución y es posible que luego acabe elegido para un plazo de 2 años. Si eso se da, pero aún si no se da, hay países vecinos que tienen exactamente la misma problemática. No sería simpático nombrarlos por nombre, ¿no es cierto? Pero el continente tiene una serie de lugares en los cuales hay conflictos mineros cada vez más serios. Y entonces, en esos países lo natural es ver a ver qué está haciendo el vecino. Si en la subvención del Perú tenemos una experiencia que sirve, que está funcionando, no sería sorprendente que otros países la vengan a mirar y luego se vaya avanzando. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es de que estos sanos principios, el usar regulación financiera para propiciar un comportamiento más sano del lado de derechos humanos, un manejo más profesional, menos apasionado y más constructivo de conflictos, vivir mejor, porque tener menos conflictos mal manejados involucra vivir mejor, que esto vaya creciendo en fuerza. Y quiero hacer un comentario más que no va directamente a esto, pero está conectado, que tiene que ver cómo los gobiernos trabajan juntos o pueden trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. Hay una institución que se llama Gafi, que es el acuerdo
que tenemos una serie de países para abordar el tema del narcotráfico, de la financiación de terrorismo y el lavado de dinero, en el cual participamos 180 países. Es un acuerdo voluntario, nadie firmó ningún tratado. El que no quiere participar no viene, no hay ningún problema. Pero cuando uno no viene hay consecuencias, porque países que no son parte de esto, evidentemente tiene sospecha de que en esos países se hacen barbaridad y media en materia de financiación, de narcotráfico, de terrorismo y de lavado de dinero. Ahora, esto está funcionando muy bien. Funciona bien porque se trabaja en cosas pequeñas y se va avanzando a pasos chiquitos, pero todos los días se avanza. Y a los malhechores los vamos arrinconando. Es un fenómeno extraordinario, es un organismo no muy conocido, pero muy potente. Ahora, lo que lo hace tan potente es que hay un acuerdo claro qué es lo que se quiere lograr. La definición de lo que es lavado de dinero ha sido trabajado durante años y no hay discusión al respecto. Ahora, ¿qué derechos humanos uno quiere proteger o no? Es mucho más complicado, ¿no es cierto? Pero los diamantes de sangre, por ejemplo, son un tema que seguramente no hay mucha discusión. Claro, ahora, ¿cuánta sangre es sangre? Todavía en el margen hay alguna área gris. Pero es el TAFT, como se le conoce en inglés, o el GAFI, como se le conoce en castellano, puede ser un ejemplo de un acuerdo voluntario en que los países participan porque hay la convicción de que todo el mundo tiene un interés compartido, que eso funcione bien. Porque en ese caso, si no estamos todos adentro, la verdad la cosa no anda bien. Lo mismo derechos humanos, no son particionables. Hay una totalidad de derechos humanos en todo el mundo. Y el tema es que, claro, lo que para uno los derechos, pues, lo que es derecho humano, para el otro es independencia o es visiones diferentes. Entonces es más complicado. Pero yo creo que a poquitos y a pasos sólidos, cuidadosamente diseñados, sí se puede avanzar muchísimo. Y el GAFI es un caso en que podemos tomarlo como ejemplo. Gracias, Daniel. Brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, Alma Viviana. Esto brevemente ya me suena. Te tocó a ti 2 veces. Me tocó a mí. No, venga, hay 2 cosas que me parecen importantes, 3, Ale. La primero es que el reto de nosotros en este momento y por lo que estamos trabajando es para que esto no sea una intención de gobierno, sino una política de Estado. Y para que esto sea una política de Estado es justamente que estamos empeñados en que la política integral de derechos humanos tenga el capítulo de derechos humanos y empresas y generemos un mecanismo de seguimiento por la vía de los acuerdos con planeación. Pero más allá de eso, hay 2 temas en los que yo creo no solo nosotros, sino la región debe avanzar y trabajar más. El uno, ciertamente, es el tema de la rendición de cuentas de las empresas. Y ahí yo tengo que decir que el trabajo que se ha hecho en Colombia, multiactores en estos espacios que hemos mencionado y que van a explicar detalladamente en estos días, ha generado que la interacción de las empresas con las organizaciones sociales y de derechos humanos derive en un inicio de un proceso de discusión que lleva a rendición de cuentas de las empresas, más allá de los canales normales y los conductos que están establecidos por la ley colombiana. Y yo no quiero dejar de reconocer eso porque fue un paso muy importante en Colombia, que organizaciones de derechos humanos empezaran a trabajar en el tema de derechos humanos y empresas sin que eso signifique que dejen su rol de denuncia y su rol activo en materia de derechos humanos. Me parece que el Estado debe fortalecer esa participación de organizaciones sociales en estos espacios, tema 1. Tema 2, lo que sigue para nosotros en el programa presidencial es acompañamiento de proyectos específicos para verificar impactos del terreno y para desarrollar mecanismos y metodologías que puedan implementar en terreno de mejor manera los principios. Ahí tengo que mencionar el trabajo que hemos iniciado en el Huila, en un megaproyecto que es una represa que se llama el Quimbo. Yo estuve el fin de semana pasado con el gobernador del Huila justamente firmando algo que llamamos un acuerdo de gobernanza para abrir un espacio de discusión para las muchas preocupaciones que tiene la comunidad frente a este proyecto y la necesidad de coordinar acciones del Estado, y un trabajo que estamos haciendo de manera similar con Anglo Golden y con la comunidad de Cajamarca y el alcalde de Cajamarca en el caso del proyecto de La Colosa. La misma pregunta para Estados Unidos, para Ecuador y para Chile, muy breve cada uno. Con eso reparto el breve. Me siento mejor. So thanks, Alice. I think for all of us. Sí, yo creo que para todos nosotros, para responder al nivel más, yo creo que
como dijo el profesor Chidolsky, a través de estos años tenemos que tener requisitos en materia de rendición de cuentas y yo creo que hay que ser más transparentes, de eso estamos convencidos, sobre los esfuerzos que se hagan en estos campos, especialmente cuando hay posibilidad de conflicto social. La pregunta es qué pasa luego, qué pasa con esa información, cómo se aprovecha por parte de la empresa, de la sociedad civil, de los gobiernos para mejorar el impacto en última instancia. Y yo creo que se ha hecho una labor grande en los diferentes sectores y por parte de todos y que hay que empezar a pensar en cómo aprovechar esa información para mejor marco regulatorio, cómo las compañías pueden aminorar el impacto de las violaciones y cómo pueden participar útilmente entre gobierno y compañías. Y yo creo que queda mucho por hacer. Rápidamente. Did you want to speak shortly? Yo creo que es muy importante que tengamos esta discusión sobre las medidas proactivas como la debida diligencia que tenemos que usar, pero yo creo que tenemos que pensar en la evolución de este diálogo para el sector de negocios. Yo creo que tenemos que enfocarnos realmente en el remedio. Tenemos que tener transparencia y tenemos que mejorar el desempeño corporativo mediante una regulación, pero los derechos humanos no quieren decir nada si no hay acceso a una acción remedial, incluyendo una acción legal. Hemos visto esto en los Estados Unidos y esperemos que este movimiento también se dirija a otras partes. Estamos de acuerdo en estar de acuerdo en estar de acuerdo, es decir, derechos humanos es una prioridad, pero tenemos que reconocer que la acción remedial también tiene problemas y tenemos que enfocarnos en esos problemas y poner. Muy brevemente. La próxima semana presentaremos en Ginebra una declaración sobre derechos humanos y transnacionales, invitando a una conformación de todos los países para que el Consejo de Derechos Humanos se pronuncie a ese respecto. Vamos a invitar a este foro formalmente a que la próxima reunión que haya, la segunda reunión regional, se realice en el Ecuador. Queremos invitar al profesor John Ruggie al Ecuador, invitar a 2 miembros del grupo que ya lo hemos formalizado a través de la Oficina de la Alta Comisionada y queremos participar intensamente en el foro de diciembre, especialmente por el hecho de los grupos vulnerables, indígenas, mujeres, niñas y discapacitados. El Ecuador está transversalizando los derechos humanos en toda su planificación obligatoria del Estado. No quiero terminar sin mencionar una cosa. Yo acabo de ver en el Business and Human Rights Resource Center una carta de Chevron en contra del Ecuador hablando de lack of judicial integrity. Esto es justamente lo que yo me refería al tema de que cuando un Estado está bajo asedio de una transnacional, yo me resistía a mencionar este caso, pero ya que está en el web de ustedes, yo sí tengo que llamar la atención de que el Ecuador está bajo el asedio de una empresa transnacional en todos los confines de este tema. El Ecuador no tenía un caso específico con la empresa Chevron, era una comunidad de ecuatorianos que enjuició a la empresa Chevron y la llevó ante los tribunales, y esto ha derivado en una sucesión de juicios contra el Ecuador. Yo solamente quiero decirles que por favor estén bien informados de este caso, porque cuando hablamos de derechos humanos de las poblaciones indígenas y hablamos en teoría o del tema del due diligence y lo demás, también hay casos específicos que pueden ser emblemáticos de lo que en realidad ocurre cuando estos temas tienen el respaldo de sistemas arbitrales, el respaldo de sistemas judiciales que están inclinados a las empresas. Muchas gracias. Gracias. Y Raimundo, tú estás punto focal nacional. ¿Qué viene para los puntos focales en temas de remedio? Además, porque Amol dijo, es parte de lo que nos vamos a enfocar también en el futuro, fortalecer eso. ¿Qué viene para los puntos focales nacionales de la OECD? Gracias. Bueno, el diagnóstico lo hemos hecho nosotros y obviamente que para llegar al remedio, primero la gente tiene que conocer las líneas directrices de la OCDE. Probablemente si en Chile se hace una encuesta de qué es el punto nacional de contacto, nadie va a tener idea de qué se trata esto, digamos. Así que obviamente que la primera tarea que nosotros tenemos es difundirla, y la segunda es convencer, porque sí hemos últimamente tenido un acercamiento con algunas ONG, en fin, miembros de la sociedad civil, también sindicatos, academia, que sí conocen las líneas directrices de la OCDE, y hemos logrado convencer a algunos que se involucren en una nueva institucionalidad que tiene por objeto asesorar e interactuar en estas áreas, y lamentablemente no hemos podido convencer a otras
que sí podrían ser un aporte para nosotros, a que participen y nos ayuden también en áreas que sin lugar a duda tienen una expertise. Gracias. Vamos entonces a abrir a ronda de preguntas. Vamos a utilizar la misma modalidad que utilizamos antes. Hay una persona con el micrófono a cada lado de los pasillos para que pueda haber una fila. Las personas que quieran formular preguntas se pueden parar en fila detrás de los asistentes que tienen los micrófonos en su mano. Vamos a empezar con Marco Romero. Buenas tardes, soy Marco Romero, director de Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en Colombia, CODES. Y quiero en primer lugar agradecer la posibilidad de que se realice este encuentro en Colombia, porque pensamos que este tema de empresa y derechos humanos es un tema un poco exótico, nuevo, en un país, en el caso nuestro, con profundas desconfianzas entre el mundo de derechos humanos, el mundo empresarial, el mundo del trabajo. Es cierto que en Colombia hay ahora un gobierno que le tiene menos resistencia al planteamiento de derechos humanos. Teníamos un gobierno anterior que decía la confianza inversionista es entregar a una empresa una brigada, regalías casi al piso, impuestos inexistentes, eso es confianza inversionista. Y la confianza inversionista no se predicaba del desplazado, del que perdió millones de hectáreas de tierra, del pobre, sino solo del gran empresario. Y pues digámoslo, venimos de una situación bastante compleja y yo quisiera llamar la atención sobre la necesidad de ver cómo vamos más allá de la tradición formalista latinoamericana y colombiana, es decir, hay que reconocer, claro, los derechos, hay que suscribir estos instrumentos digamos, las guías, los tratados internacionales, pero en nuestros países, estoy seguro, como Colombia, aunque Colombia es un caso bastante especial, tendemos a ser muy formalistas en el sentido de que reconocemos los derechos, pero al final del día en las políticas públicas hay una enorme resistencia para llevar esto a la práctica. Por ejemplo, ¿por qué Colombia está discutiendo la consulta previa con indígenas y afrodescendientes? Porque el Tribunal Constitucional en los últimos años declaró inconstitucionales la ley de tierras, el Código Minero y la ley forestal. 20 años después de firmado el convenio 169, de reconocer la diversidad cultural como una regla, entramos, digamos, en un momento de esa crisis. Y tenemos muchos problemas en ese sentido. Entonces yo quisiera ver cómo vamos más allá y les quería plantear un pequeño ejemplo. Yo hago parte de un grupo muy breve digamos, de investigadores que hacemos parte de una amicus curia para la Corte sobre desplazamiento forzado. Ese grupo fue contactado por la Contraloría General de la República para hacer un informe sobre minería. Hicimos el informe de minería con información del Estado y de las compañías, y la primera reacción de las compañías y los voceros de las compañías fue decir que estamos estigmatizando las empresas y criminalizándolas. Días después el presidente dijo algo parecido. Entonces la pregunta que queremos dejar planteada, la inquietud es cómo logramos crear espacios reales de diálogo para que pueda, digamos, para que estas desconfianzas tan grandes que hay se puedan resolver. Porque yo veo con muy buenos ojos la idea de la vicepresidencia de una política en este campo y los ejemplos, los procesos que se han venido adelantando. Pero yo creo que estamos en un momento en el que las economías mineroenergéticas y extractivas se han proyectado exponencialmente y requerimos ir mucho más allá en la perspectiva de ver cómo logramos que las empresas asuman su responsabilidad, pero también los estados, porque pues en el caso nuestro tenemos un estado bastante deficitario en regulación. Gracias, Marco. Jaime Hermida, del Gobierno de España. Hola, ¿sí? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, Alexandra, buenas tardes a todos. Soy Jaime Hermida, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Oficina de Derechos Humanos. Mañana expondré el plan nacional que estamos realizando con ayuda de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos y hemos encontrado en este plan varias dificultades. De algunos de estos temas quería hacer dos preguntas en concreto por si la experiencia de los países que hay en la mesa pudieran iluminar la experiencia que estamos realizando en España. Por un lado, quería saber cómo en sus países, si es que ha existido esta experiencia, se están integrando las instituciones nacionales de derechos humanos, lo que en América Latina suelen ser defensorías del pueblo, dentro del marco de RAGI, dentro del marco de los principios de empresas y derechos humanos.
Y la misma pregunta cabría contestar sobre el punto nacional de la OCDE, aunque en parte hemos tenido ya información por parte del compañero chileno. Mi segunda pregunta sería más relacionada con una cuestión muy específica de España. Ha habido un debate muy importante sobre la extraterritorialidad, es decir, si se puede o no juzgar en España a empresas españolas que desarrollen actividad fuera de España. Como esta actividad suele desarrollarse en América Latina, quería saber su opinión sobre esta posibilidad, es decir, que una empresa española que desarrollara una actividad en alguno de sus países fuera juzgada en España, lo que en principio entraría en conflicto con las competencias de su Estado, o al menos en conflicto si acaso es que no se persigue a esta empresa. Hay que tener en cuenta también que estas empresas ahora mismo no son de nacionalidad exclusiva española, muchas veces hay accionariado conjunto, incluso del Estado donde se realizan. Entonces quería saber su opinión sobre este asunto. Gracias. Gracias. Paloma. Muchas gracias. Y gracias a todos por sus presentaciones muy importantes y interesantes. Yo quería preguntarles sobre el hecho que en el año pasado, en el Río +20 y en la última reunión de CELAC con la Unión Europea, los 34 países de la región se comprometieron a desarrollar planes nacionales de acción en relación a la responsabilidad social empresarial y también a impulsar reportes de sostenibilidad por parte de las grandes empresas, y eso obviamente incluye en relación a derechos humanos. Entonces mi pregunta es, ¿en qué están sus países? Gracias. Okay. ¿Una otra pregunta? ¿Hacemos una ronda de respuestas? Buenas tardes, soy Mirta Vázquez de Cajamarca, Perú, y quiero hacer una pregunta dirigida en particular a los representantes del gobierno de Estados Unidos. De hecho, nosotros en Perú tenemos a la empresa Newmont trabajando hace muchos años y ellos están involucrados en muchos hechos de violación de derechos humanos. Pongo un ejemplo, el hecho de contratación de compañías de seguridad privada, que se les descubrió un operativo escandaloso de espionaje y persecución contra líderes ambientales. Nosotros venimos quejándonos varios años sobre este tema y además este año estuvimos en la Comisión Interamericana quejándonos de la nueva práctica que tiene esta empresa de contratar a la policía pública, la ha privatizado, la contrata para sus servicios privados y eso ha desnaturalizado totalmente la función de la policía pública. Entonces, yo quiero saber, me parece bien importante que vayan implementando mecanismos para control de sus empresas, de hecho, pero ¿cuál es la percepción de los resultados que va dando? Porque desde la sociedad civil sentimos que no está dando resultados, que no son un disuasivo, porque por ejemplo la Newmont no solamente sigue contratando a estas empresas privadas de seguridad, sino que sigue contratando a pesar de las denuncias, incluso en mecanismos internacionales, sigue contratando a la policía privada. Entonces parece que no son disuasivos, ¿no? Y al representante de las AFPs de mi país también preguntarle puntualmente cómo hacer también y crear mecanismos para también trasladarles estas externalidades de los conflictos a las empresas, porque al parecer parece que solamente un conflicto lo genera la sociedad civil y no es así. La sociedad responde frente a una situación que provoca muchas veces la empresa. El caso Conga es un ejemplo. El caso Conga lo va a ejecutar, ese proyecto lo va a ejecutar nuevamente la Newmont. La Newmont tiene más de 15 años de explotación con varios hechos de violación de derechos humanos y la población, por supuesto, está totalmente opuesta a que una empresa siga operando de esta manera y además declara que va a destruir muchas zonas de acuíferos. Entonces, ¿cómo hacer que estas externalidades, crear mecanismos para que estas externalidades también las asuman responsables principales como las empresas? Como quedan 3 preguntas, voy a recoger esas 3 preguntas para que cerremos con nuestra ronda de respuestas. Muchas gracias. María Jesús Pinto, defensora de derechos humanos. Quería decir que la representante de vicepresidencia ha sido muy clara en la visión que tiene el gobierno colombiano sobre la seguridad. Lo que pasa es que hay distintas visiones de la seguridad y sobre todo desde la defensa de los derechos humanos. La visión del gobierno colombiano de la seguridad es dar seguridad a las empresas para que puedan entrar en los territorios a una costa de desplazar a la gente campesina y de provocar muertes como
que ha provocado y está provocando continuamente. Mucha gente, y me hago portavoz en ese sentido, está diciendo cómo es posible que la policía y el ejército colombiano estén protegiendo a las empresas transnacionales y no estén protegiendo a las comunidades y al pueblo y a la ciudadanía colombiana de los ataques que están recibiendo frente a la posibilidad de quedarse a vivir en sus territorios. Por otra parte, hay una falta absoluta de transparencia en cuanto a las concesiones que ya se han hecho a las empresas transnacionales. Sabemos que hay departamentos que tienen hasta un 50 y un 60% del territorio concesionado, pero es dificilísimo llegar a conocer, y se ha tenido que hacer por Cámara, por representantes de la Cámara, pedir que ellos pidieran todos los listados, porque mucha gente tiene todo su territorio concesionado y no lo sabe a ciencia cierta porque el gobierno lo ha pactado directamente con las empresas transnacionales. Eso es una falta, como si dijéramos, de respeto, no solamente, sino una falta de gobernanza respecto a lo que es el pueblo. Se pueden montar muchas comisiones. Colombia siempre monta comisiones cuando hay un conflicto para dilatar el conflicto, pero a la hora de la verdad, aunque se llegue a pactar cosas, nunca se cumplen. Y además siempre se montan comisiones dejando al margen a lo que es la población afectada. En ese sentido, quiero que también salgamos de este globo que es el DAN, este hotel, y sepamos que hoy en las carreteras colombianas hay mucha gente que está perdiendo los ojos, hay mucha gente que está perdiendo la vida, hay gente que está luchando y en muchos de estos problemas vienen derivados de las firmas del Tratado de Libre Comercio y lo que va a impactar a todo el sector agropecuario de Colombia. Gracias. Los últimos dos comentarios a este lado o preguntas concretas. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Amalia Toledo, de la Fundación Carisma, una ONG colombiana que trabaja en temas de derechos humanos en entornos digitales. Mi pregunta va dirigida específicamente al representante de Estados Unidos. Sabemos que va dirigido a usted porque las compañías tecnológicas casi todas están basadas en Estados Unidos. Estados Unidos tiene planteado implementar estos o hacer de alguna manera la incorporación de estos principios a las compañías de software, por ejemplo, que están preparando todos los programas y los software de vigilancia cibernética. ¿Tiene algún plan al respecto? Es un poco conflictivo porque yo sé que un gran consumidor de estos software es el mismo gobierno de Estados Unidos, pero me interesa saber en qué medida están, si lo están planteando, si lo han pensado o no, incorporar estos principios con estas compañías de tecnología. Gracias. Hemos introducido un nuevo sector en la conversación. Tu última pregunta. Buenas tardes. Soy María Leonor de la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Familia Franciscana. Sabemos que en el departamento del Tolima hay un proyecto minero conocido como Cajamarca. La Constitución colombiana dice que la soberanía reside en el pueblo. En Piedras Tolima, mediante una consulta popular con el lleno de todos los requisitos legales, se decidió que no querían la minería. Quiero preguntarle a la representante del gobierno colombiano cómo, de qué manera el Estado colombiano dará cumplimiento a este principio constitucional para la comunidad de Piedras Tolima. Bueno, no todos van a alcanzar a contestar todas las preguntas, entonces, y hay unas que han sido dirigidas específicamente, las voy a repartir de esta forma. Voy a empezar con la pregunta de Marco. Marco hizo comentarios, pero hizo pregunta, y Amol, te la voy a pasar a ti primero, porque Marco decía, bueno, ¿cómo dialogar? ¿Cómo dialogar cuando hay posiciones enfrentadas, cuando hay desconfianza? Tú eres una ONG, ¿tú cómo logras dialogar con las empresas? So just to be clear, nosotros tenemos un diálogo con varias compañías. Con los minerales nosotros trabajamos con compañías como MAD y General Electric para darle apoyo a las reglas y negociar en cuanto a cómo se debe implementar la ley. Lo que tenemos que hacer como sociedad civil es organizarnos y trabajar en colaboración los unos con los otros. Uno de los desafíos es el siguiente, y por eso CAR fue creado. La sociedad civil estaba
funcionando sola. Diferentes grupos tenían diferentes prioridades, pero la necesidad de que haya una estrategia coherente para enfrentar el poder global de las compañías y la prominencia de las compañías en cuanto a que ellos establecen la agenda de las políticas, es que tenemos que reconocer este problema y nosotros podemos fomentar este diálogo y nos podemos sentar aquí justamente porque estamos en una coalición, estamos haciendo una colaboración amplia, tenemos una estrategia clara, un objetivo claro. La Cámara de Comercio y la sociedad civil están participando en todo esto y esto es poderoso. El poder que estamos organizando aquí es crucial. Señor, quiero decirle lo siguiente, que para su respuesta lo que le contesto es trabajemos en colaboración, trabajemos juntos, aseguremos de tener una silla en la mesa y que los gobiernos no solamente estén defendiendo los intereses de las compañías, sino que estén defendiendo también los derechos de las personas. ¿Cómo dialogar con las empresas? Bueno, por ejemplo, con las minerales nosotros hacemos diálogo con ellos, haciéndolos que se comprometan, es decir, les explicamos nuestras prioridades, les explicamos qué es lo que hay que lograr, les ofrecemos perspectivas y al final llegamos a una posición negociada, pero no estamos limitados a esas negociaciones y nosotros creemos que cedimos demasiado. Bueno, por lo menos nosotros trabajamos para que estuviera la compañía de nuestro lado. Por ejemplo, con las reglas de minería GE, MAD, las compañías se subieron a ese bus y pudimos ver que algunas compañías están dispuestas a comprometerse proactivamente. Yo no creo que eso se pueda decir también para las cámaras de comercio. Preguntas que hizo Jaime. Sí. Daniel, dale. A ver, permítanme agregar algunas consideraciones. Nosotros en la superintendencia nos hemos acercado a este problema de hacer conversar o de lograr diálogos entre gente que tiene visiones muy distintas, tratando de acercarnos de un ángulo nuevo. El ángulo es riesgo. Los banqueros entienden riesgo, se dedican a administrar riesgo. Entonces, si el riesgo es que haya un daño, que haya un conflicto, eso lo entienden, no importa de qué es el riesgo. Se puede caer un socavón, puede haber un conflicto, se puede tener una carretera, pero el lenguaje de riesgo es un eje muy amplio, permite puentear puntos de vista diferentes. Lo segundo que hemos introducido y que no ha sido difícil es de que todos operamos en un área gris. Estas cosas no son sí o no, no es que hay derecho humano, no lo hay en alguna medida, lo hay en alguna dimensión. Utilidades, intereses comerciales también son así, no son absolutos. Cuando uno entiende de que estas no son cosas absolutas, sino son cosas graduales y graduadas, hay mucho más margen para poder llegar a un acuerdo. Y si el riesgo lo sienten todos como un riesgo compartido, aunque cada uno lo siente y va a tener el impacto de este otro ángulo, entonces también hay posibilidad de dialogar. Entonces se trata en parte de reformular el diálogo, la conversación y tratar de evitar justamente el de que todo sea blanco y negro, de alguna manera sea binomial, ¿no es cierto? 0-1, sino que todos son continuos y que uno busca ubicarse de alguna manera en una parte en que se tiene, todo el mundo gana, y reducir riesgos y conflictos tiene potencial de que todos salgan mejor. Cuando eso se ve así, se percibe, se puede ir para adelante. Volvía un poco a la pregunta que hizo Jaime Hermida de España, que es muy interesante porque el tema de justicia, aplicación de justicia extraterritorial, indudablemente ha sido uno de los puntos más difíciles, uno de los debates más álgidos en el área de empresas y derechos humanos. Pero Jaime hace un twist a la pregunta, y es, bueno, ustedes países de América Latina, por ejemplo, si hay una empresa que comete una violación aquí en su país, y si nosotros lo vamos a juzgar en España, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque finalmente, en términos de jurisdicción, el crimen se cometió en su país, y en su país hay investigadores, hay fiscalías, hay jueces, etcétera, etcétera, y efectivamente la aplicación de justicia, todo eso se estaría trasladando a España. ¿Ustedes qué piensan de que eso suceda? ¿Van a sentir su soberanía vulnerada? Básicamente,
Jaime, no sé si esa era la intención de tu pregunta, pero le he dado ese twist y si quieres la podemos discutir en otra dimensión con los países. Yo creo que el caso Chevron es emblemático en ese sentido. Me van a perdonar que repite esto, pero la comunidad de 30.000 ecuatorianos llevó a la empresa Chevron, en ese momento Texaco Chevron, a un juzgado en Nueva York. Les llevó porque estaba prevalecido del derecho que tenía por ser una empresa americana inscrita y registrada en el estado de Nueva York. El juez de la causa, después de 10 años de litigio, se declaró incompetente porque el riego y polución y daño y contaminación y todos los efectos negativos que había tenido no tuvo lugar en Manhattan, sino que tuvo lugar en Ecuador, y por lo tanto dijo, lleve el juicio al Ecuador. En ese caso, Chevron arguyó que la justicia ecuatoriana era impecable, perfecta, y por lo tanto fue al Ecuador. En el 2003, la misma comunidad indígena enjuició a Chevron Texaco en Ecuador. Obtuvo una sentencia en contra de Chevron Texaco. Chevron Texaco aduce que los juzgados ecuatorianos ya no son tan transparentes como decían. Y por lo tanto, en el tema de que habla Jaime, la extraterritorialidad está marginada por la incapacidad de cumplimiento de muchas de las sentencias locales cuando la empresa tiene inmunidad afuera. Y por lo tanto, ese es uno de los grandes dilemas del sistema judicial internacional. Y este es un caso que ha tomado 20 años y tomará otros 10 años en el caso. Pero yo sí creo que la pregunta de Jaime es, ¿ustedes se sentirían afectados? Depende si el actor es individual, porque no creo que el Estado, como Estado latinoamericano, lleve a la empresa ya, pero sí, porque hay otros mecanismos de arbitraje, pero sí, en el caso de las comunidades pueden llevarle a una empresa, a juzgados internacionales, y a juzgados en esos países. Yo sí creo que es muy legítimo. ¿Algún otro país de América Latina quisiera responder? Yo quiero abordar ese tema no desde el punto de vista jurídico propiamente hablando, sino desde el punto de vista de los desafíos que vamos a tener que enfrentar, que tú planteabas, Alexandra, y es que cada vez más los países de América Latina y otros del mundo en desarrollo enfrentamos también el hecho de que puede tener mucha más complejidad implementar este tipo de marcos y generar mecanismos de rendición de cuentas, y por eso hablaba de rendición de cuentas, de empresas, en términos de empresas y derechos humanos, con empresas que son transnacionales, que tienen operación en terreno, y usted se puede encontrar con toda tranquilidad empresas que manejan unos estándares en su país de origen y otros muy distintos estándares en otro tipo de países con marcos legales o constitucionales que no tienen o la misma fortaleza, o sistemas jurídicos que no tienen la misma capacidad. Aquí en Colombia han pasado eventos interesantes como que compañías de un mismo país se han reunido y han hecho un pacto voluntario para cumplir estándares de derechos humanos, es el caso de empresas suizas y otros varios que se han aproximado al programa presidencial, a la vicepresidencia, pero ese es un tema, Alexandra, que hace parte de la agenda de discusión profunda de lo que viene de aquí en adelante y que tiene mucho que ver con la territorialidad y que excede la discusión legal incluso. Dani, brevemente nos estamos pasando, tenemos 5 minutos para cerrar el panel. Se nos pregunta siempre cómo puede un país chico, como el Perú, tener influencia sobre inversiones enormes que se financian afuera, ¿no es cierto? Las grandes minas se financian en Nueva York, en Tokio, en Inglaterra, en Francia, en Europa, en donde sea, Singapur. Entonces, nuestra respuesta es de que nadie puede operar en el Perú sin un banco local. No importa dónde estés financiado, quieres operar en Cajamarca, necesitas un banco que tenga oficina en Cajamarca. Entonces tienes que pasar inevitablemente a través de un banco peruano, grande, mediano, chico. Y si los bancos peruanos exigen cierto tipo de comportamiento, no hay más remedio que aquellos que quieren operar ahí pasen por ese aro. De manera que tenemos capacidad de actuar sobre actores muy, muy grandes y muy independientes y muy de otras partes, porque, bueno, hay un código de botella que se llama necesito mi caja, mi banco local. Entonces, es otra dimensión del tema. Aquí hay una territorialidad obligada, porque quiero estar acá. Entonces, nos da una manija que, en principio, porque la inversión por una chiquita no la tendríamos, pero sí la tenemos. Hay una pregunta sobre un sector el cual no hemos tocado en todo el día y es
las empresas de vigilancia, cibernética, tecnología, derechos de privacidad, etcétera, etcétera, que ha estado tanto en las noticias. Jason, la pregunta va para ti. El caso, ¿qué discusión hay, qué planes hay hacia adelante en ese sector? Plans for that sector. Planes. From the En el tema no voy a tratar de describir lo que son los planes de parte del Estado, de los Estados Unidos. Obviamente ha sido un tema de debate fuerte. El presidente hizo un discurso hace poco menos que un mes, creó una comisión para revisar todos los procesos internos, pero también la pregunta era en cuanto a la relación del Estado hacia las compañías, y eso ha sido, creo yo, una dinámica muy interesante, porque las esfuerzas más empujantes recientemente en términos de empujar transparencia e información han sido las propias compañías, Google, Yahoo, Microsoft, etcétera, porque ellos han sido parte de procesos que por necesidad legal han sido secretos y quieren defenderse, pero no se puede. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista del Departamento de Estado, nos hemos trabajado mucho con esas compañías en otras partes para impulsar y fortalecer precisamente esa tendencia de buscar transparencia en cuanto a las operaciones en el extranjero. Y hay varias iniciativas. Uno, probablemente el más conocido, es el Global Network Initiative, que es un multi-stakeholder initiative, pero no, un poco distinto, que no tiene participación directa de gobiernos, sino de las compañías, académicos y ONGs, varios de los cuales son miembros de ICAR, y ellos están también en un momento casi de crisis, de ver cómo trabajar con estas compañías, cómo responder a las quejas, a las preguntas. Nosotros apoyamos este proceso, pero no somos miembros y partes del proceso. Hay otras iniciativas y creo que es un espacio donde obviamente hay mucho que hacer. Por otro lado, en el sentido multilateral, nosotros somos parte y apoyamos bastante el Freedom Online Coalition, que es un grupo de estados quienes están trabajando para proteger la libertad de derechos en el Internet, en el espacio de Internet. Entonces, esas son algunas de las iniciativas que existen. Todos ahora estamos en el proceso de ver cómo responder a la información nueva y las preguntas que están surgiendo. Bueno, sabemos que hay unas preguntas que se nos quedaron en el tintero. Voy a invitar a las personas que hicieron las preguntas a interactuar con los panelistas abajo, porque tenemos que dejar tiempo al siguiente panel sobre elementos para una remediación efectiva. Vamos a hacer un receso de 15 minutos en este momento. Quisiera advertirles sobre el día 3. Acuérdense que el viernes tenemos una serie de sesiones. Tenemos la sesión sobre reporte y auditoría a las 11 de la mañana el día 3, donde vamos a discutir una de las tendencias más recientes de rendición de cuentas que seguramente va a ser una revolución en el mercado. Entonces, les recomiendo mucho esa sesión del día 3. Nos vemos ahora en 15 minutos. Vale, solo para decir, como recibí preguntas específicas y de verdad quiero mucho hacer esa discusión, yo voy a estar disponible toda la tarde, nos podemos sentar a conversar sobre los dos temas puntuales de Colombia que se plantearon. Y solo por una cuña para decir, Mirna Cunningham dijo esta mañana, esto es un tema de cultura y desarrollo. Yo creo que esto va por diálogo social, promoción de la cultura y trabajo con autoridades locales. Con mucho gusto hablo de las preguntas específicas.